Y eso ocasionaba que las vías respiratorias vayan acumulándose de líquido. Eso era el cardiogénico. Ahora, en el edema de pulmón de altura nos dice el problema no es el corazón, sino es la hipoxia hipovárica. Saben que a nivel del mar tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio. O sea, el aire presiona contra las vías respiratorias con esa fuerza. Pero en la altura esa presión se reduce más o menos a 400 milímetros de mercurio. ¿Eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar de que los gases tengan menos fuerza en las vías respiratorias y esto va a ocasionar que sea más complicado captar el oxígeno por lo que son los eritrocitos. Entonces, es la presencia de líquido o edema pulmonar por una hipoxia hipovárica y posteriormente extravasación del plasma y también los eritrocitos hacia los alveolos. Entonces, cuando se complica esto, ya va apareciendo sangre en los alveolos. ¿A qué altitudes es donde ya se tiene que tener en cuenta este problema? Empieza en los 2000 metros sobre el nivel del mar en personas susceptibles y 2500 metros sobre el nivel del mar en casi la mayoría de la población. ¿A todos nos va a pasar? No, no pasa en todas las personas. Nos dice del 0,6 al 6% en personas que viven a 4500 metros sobre el nivel del mar y el 15% de la población se puede afectar a 5500 metros sobre el nivel del mar. Fíjense, no es un problema que digamos va a ser al 100%. Yo voy a ascender de Santa Cruz, llego a La Paz, me voy a enfermar con edema de pulmón de altura. No, la prevalencia no es muy alta, pero si es una persona susceptible va a ser mucho mayor. Ahora, ¿por qué lo tomamos en cuenta? Por este datito, ¿no? Es decir, si empieza a desarrollar el edema de pulmón de altura, existe mortalidad del 50% si no hay atención. Si esta persona se aguanta, no va al establecimiento de salud, tiene 50% de posibilidades de fallecer por este problema, ¿no? Factores de riesgo que se tienen que evitar. Uno es el ascenso rápido, pero muchas veces no se puede evitar. Ustedes saben ahora, con lo que son los aviones, tú estás de Santa Cruz a La Paz, de La Paz a Santa Cruz, en cuestión de minutos. Debe ser más o menos una hora que tardas, ¿no?, al llegar ahí. Entonces, ese ascenso rápido es lo que favorece a la aparición de este problema. Otro, ejercicio intenso. Esto más que todo porque existen personas que son extranjeros y vienen a La Paz, ¿no? Qué bonito es. Se ponen sus gorritos, sus chompitas y caminan por todo La Paz. De en la noche van a las fiestas, están bailando y hacen esto, ejercicio intenso, ¿no? Otro, el frío, ingesta salina y ser de sexo masculino. Entonces, todo eso predispone a que esta persona a los 2 días genere el edema de pulmón de altura, ¿no? Susceptibilidad individual. Nos dice, no depende del estado físico. Vamos a ver cuáles son los factores que están relacionados a la susceptibilidad individual, ¿ya? Bueno, aquí en el cuadrito nos muestra lo mismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita en el alto estamos a 4100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ya. Entonces, estamos cercanos a este tipo de prevalencia de edema de pulmón de altura. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Tiene varias abreviaturas o siglas, ¿no? Este es, digamos, el más frecuente, edema de pulmón de altura. Luego puede encontrarse también como edema agudo de pulmón de altura. Le ponen esa palabrita agudo, ¿ya? Y tenemos el edema de pulmón de altura en inglés, que sería HAPE. Entonces, si yo busco artículos, puedo buscarlos con HAPE, que quiere decir edema agudo de pulmón de altura, pero está en inglés, ¿ya? Muy bien, tal vez han escuchado esto: mal agudo de montaña, el edema de pulmón de altura que estamos hablando y el edema cerebral de altura. Entonces, vamos a ver primero el mal agudo de montaña. Ustedes lo han debido escuchar como el Sorochi, ¿no? Les dicen, no, los gringuitos, te va a dar tu Sorochi, tienes que
¿qué se llama? Tomar tu matecito de coca y 10 cositas les aviso, ¿no? Entonces, el mal agudo de montaña es llamado Soropsi. Nos dice, es también un síndrome clínico benigno que aparece en personas que ascienden a altitudes por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. También se debe a la hipoxia, obviamente, pero en este caso nos dice hay vasodilatación cerebral, aumenta el flujo de sangre hacia lo que es el cerebro y hay un ligero edema, lo que va a generar un malestar en la persona, ¿no? ¿Qué es ese malestar? Cefalea, ¿no? Dolor de cabeza. Va a tener náuseas, va a tener falta de apetito, no va a querer consumir alimentos, anorexia, va a estar cansado, va a tener debilidad, va a tener mareos y no va a poder descansar muy bien. ¿Listo? Entonces, no se preocupen al anotarlo, les voy a pasar la diapositiva. Lo único es que al final les voy a decir cuáles voy a usar para mis preguntas. ¿Ya? Entonces, estas personas que tienen estos síntomas, como pueden ver, no es muy grave, ¿no? Es malestar, dolor de cabeza, debilidad, tienen ese problema, ¿no? Mal agudo de montaña. Factores de riesgo son parecidos en los tres. Es un ascenso rápido, digamos que estaba en Santa Cruz y viaja porque tiene negocios a La Paz y va a tener este tipo de problemas, ¿no? Con lo que es más que todo, la parte de la actividad, ¿no? Nos dice entonces, factores de riesgo, el ascenso rápido, falta de aclimatación, ejercicio extenuante. Básicamente todos tienen ese problema. Si tú llegas aquí a la altura y empiezas a corretear, empiezas a bailar, toda la noche estás en la discoteca, entonces estás cumpliendo un factor de riesgo que es el ejercicio extenuante, deshidratación. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que aparezcan estos problemas, ¿no? La prevención también es muy parecida en los tres, un ascenso gradual, hidratación adecuada, evitar estas sustancias que son alcohol, ¿no? Sedantes, y se puede, digamos, consumir acetosalamida como prevención. Ahora, tratamiento es reposo para los tres, tiene que haber reposo, hidratación, puede haber AINES para lo que es el dolor, acetosalamida, nos dice, y el tratamiento definitivo para los tres es el descenso. Cuando vaya nuevamente a nivel del mar o a una altura baja, todo esto desaparece y la persona está normal otra vez. Si los tratamientos y la medicación no funcionan, entonces el tratamiento definitivo es el descenso, ¿no? Tiene que volver a una altura baja y todo esto desaparece. En el edema de pulmón de altura, entonces, como pueden ver, nos dice acumulación de líquido, pero en este caso ya no es en el cerebro, sino es en los pulmones, ¿no? ¿Qué va a tener la persona? Hipoxia, ¿no? Por aumento de presiones pulmonares, incremento de la presión hidrostática capilar y extravasación de líquido al espacio alveolar, ¿no? Esa es la diferencia. Hay disnea de reposo, tos y muchas veces espuma rosada, que quiere decir que está saliendo ya eritrocitos al líquido alveolar. Fatiga extrema, opresión torácica, cianosis. Igual la causa es la misma, ¿no? Ascenso rápido a grandes altitudes, ¿no? Se tiene que evitar el sobreesfuerzo y hacer una aclimatación. Se puede usar nifedipino, nos dice. Y el tratamiento definitivo también es descenso, ¿no? Oxígeno se puede dar, nos dice nifedipino. No sé si ustedes, el fármaco, ¿en qué tema? No sé si han pasado antihipertensivos. ¿Todavía? Ya, bueno, el nifedipino es un antihipertensivo. Edema cerebral de altura, que sería lo más grave. Esto es lo peor que te puede pasar. Si tienes mala suerte, no vas a hacer Soropchi, no vas a hacer edema de pulmón, sino va a ser edema cerebral de altura. Lo dice, es la acumulación de líquido en parénquima cerebral, ¿no? En hipoxia, muy parecido al Soropchi, solo que este es mucho más grave. Va a tener hipoxia con aumento de presión de la circulación cerebral, ruptura de la barrera hematoencefálica y edema cerebral, ¿no? Es mucho más grave. El otro simplemente era un líquido. Aquí ya hay ruptura de lo que es la barrera hematoencefálica. ¿Qué más? Cefalea intensa, ¿no? Alteración del estado mental, ataxia, náuseas, vómitos y pérdida de conciencia. Esto se debe también lo mismo de los tres, ascenso rápido a grandes altitudes, ¿no? Antecedentes del uso de algunos medicamentos como ECAS y esfuerzo físico. Falta de aclimatación,
en personas se desencadena por falta de aclimatación y también el sobreesfuerzo. También se puede dar acetosalamida como prevención. Como pueden ver, muchas de estas personas, si van a ir digamos, de Santa Cruz a La Paz o de otras ciudades de baja altitud, entonces un tratamiento preventivo es la acetosalamida. No sé si han escuchado de ese medicamento, el año pasado han hablado. ¿Se recuerdan? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué hace? Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. ¿Ya? Muy bien, igual que los anteriores, su tratamiento definitivo es el descenso inmediato. Se puede dar oxígeno y dexametasona. La dexametasona, por ejemplo, es para también evitar estos problemas de mal de altura. Y, por ejemplo, hace unas semanas han venido los abuelitos de otras carreras, de otras universidades, ¿no ven? Les han puesto dexametasona para los que principalmente eran de Santa Cruz, de Beni, para que no hagan estos problemas. Pero vamos a ver más adelante que también existen otras formas de evitar lo que es el mal de altura. Muy bien, entonces, esos son los 3 problemas que te puede dar cuando tú vas de un lugar de baja altitud a una de mayor, como aquí la ciudad de La Paz, ciudad del Alto. Por ejemplo, les decía a sus compañeros del grupo de prácticas, si alguien era de Perú, ¿no? Aquí tenemos algún amigo de Perú, los bolivianos, más o menos. Esto les pregunto porque nosotros ahorita vivimos en 4.100 metros nivel del mar. Entonces, dentro de las ciudades pobladas, la ciudad más poblada a mayor altitud en el mundo es esta, la ciudad del Alto, ¿no? Tenemos casi 1 millón de población. Obviamente que cuando hay censos se escapan a provincias, pero normalmente cuando están trabajando, aquí tenemos 1 millón o más de población, ¿no? Entonces es una de las ciudades más pobladas a mayor altitud. En Perú tenemos otra ciudad que se encuentra a mayor altitud todavía, a 5.200, 5.100 metros sobre el nivel del mar. Imagínense. Ahora, no sé si alguna vez han escuchado de esa ciudad. Por ejemplo, cuando se pierde la gente, les llevan a esos lados. Los raptan. Es un centro minero, se llama La Rinconada. Ahí extraen oro. Entonces, hay tráfico de personas a ese lugar, por ejemplo, ¿no? Es un lugar muy alejado y además, por su altitud, casi no va mucha gente por estos problemas de mal de altura, ¿no? Pero imagínense, ellos están a 5.100 o 5.200 metros sobre el nivel del mar, o sea, es mucho mayor y es una de las ciudades más altas donde vive la gente. Pero no es la más poblada, ¿no? La más poblada sería la ciudad del Alto. Muy bien, entonces nos dice, el punto clave es justamente eso, la baja presión barométrica en lo que es las ciudades a mayor altitud. ¿Listo? Las personas entonces van ascendiendo, bueno, no van caminando, sino ahora ya es en aviones, ¿no? Están, digamos, a 100 metros sobre el nivel del mar, viajan y ya están a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar y ahí es donde aparecen los problemas. Hay una baja presión barométrica y la presión de oxígeno alveolar se reduce por esa situación, lo que genera este problema, una hipoxia hipobárica. Y aquí tenemos en el dibujito, nos dice, ¿no? Nivel del mar, la presión normal es 760 milímetros de mercurio de todo el aire que está en ese lugar. Van ascendiendo, la presión baja a 560, 523 y a 4500 está 462 milímetros de mercurio la presión del aire. Si vamos más, baja más todavía. Entonces, eso ocasiona que exista la aparición del edema de pulmón de altura, ¿no? Entonces, ya a altitudes más elevadas va aumentando la prevalencia, ¿no? 6%, 15%. Y esto, entonces, es una situación que muchas veces van a ver los extranjeros. Por ejemplo, aquí en La Paz, ¿dónde viven los gringuitos que nos visitan, ¿no? Vienen de Estados Unidos, de Europa. No se van a cualquier lado, ¿no ve? ¿Dónde los van a ver? O sea, no son jailones, digo, son más están por el este. Ustedes han visto en la San Francisco, hay harto alojamiento, ahí están los niñitos, ¿no?
Es que ellos no vienen aquí a comprar tecnología, sino ellos quieren ver la cultura, ¿no? Entonces, en lo que es la San Francisco, la Indaburo, la calle Murillo, en esos lugares que venden gorritos, ponchitos, chompitas y viva Bolivia, ¿no? Esas cositas les gustan a los gringuitos, vienen por eso, ¿no? Se ponen sus gorritos, hay cafés también ahí y discotecas así medio autóctonos, que eso les gusta, ¿no? Aunque no crean, les gusta, ¿no? Les gusta sentir esa cultura, porque en sus países no hay eso, ¿no? Todo es plano, o sea, es comidas procesadas, música tecno, no sé, pero cuando llegan a nuestro país se sorprenden de la cultura, ¿no? Que nosotros vivimos ahí con nuestras llamitas, las ovejitas, la música, ¿no? Les gusta la música, ¿no? Y muchos de ellos entonces se quedan aquí muchas veces, mucho tiempo, ¿no? Por la cultura. Entonces, lo malo es que estos gringuitos son susceptibles muchas veces a desarrollar este problema. Y cuando llegan, ¿qué hacen? Lo primero es muchas veces van a la discoteca, empiezan a bailar o caminan por toda la ciudad y generan los factores de riesgo para edema de pulmón de altura, ¿no? Y en la noche están con su hipoxia, no pueden respirar su disnea. Y les llaman, ¿no? Médicos de emergencia para que vayan a atenderlos. Ellos no te van a pagar en bolivianos, ¿no? Ellos que manejan dólares, euros, ¿no? Te pagan en dólares. ¿Cuál es el requisito? Que hables su idioma, ¿no? La mayoría, bueno, va a hablar inglés, ¿no? Porque es como el idioma universal. Si tú sabes inglés, entonces tranquilamente lo atiendes y te ganas tus buenos dólares ahí, ¿no? En el aeropuerto igual hay problemas con los extranjeros. Tú vas, si hablas inglés, entonces perfectamente te comunicas. Luego va a haber otros idiomas ya más raritos, ¿no? Alemán, tal vez, ¿no? O ¿qué se llama? ¿De los chinos? ¿Qué hablan los chinos? Chino. No se llama chino ese idioma. Mandarín. ¿Qué es? ¿Es magalí? Mandarín. Mandarín. ¿Qué no? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuándo sucede este problema? Este problema no es inmediato, no es que yo llego y bailo y ya me estoy generando un edema de pulmón de altura. Nos dice, aparición de 2 a 5 días. Entonces yo llego, el primer día bailo, el segundo día estoy bailando y ya en ese segundo día ya voy a tener mi disnea, ¿no? Mi cefalea y mi edema de pulmón de altura. Ahora, más antes es en las personas más susceptibles, ¿no? 48 horas, si es que yo tengo los genes que me hacen susceptible. Y pues hasta 5 días las personas que no son tan susceptibles, que tienen mecanismos de defensa, ¿no? Como dice aquí, entonces es en personas no aclimatadas, con ascenso rápido, y también en los residentes de la altura que retornan. Puede ser que yo tengo mi negocio en Santa Cruz, tengo ahí, digamos, mis tiendas, todo aquello, viajo a Santa Cruz para ver cómo está y luego vuelvo. Y digo, no, como yo he nacido en la altura, no me pasa nada. Y llego y empiezo, me voy a mi entrada de la 16, ¿no? Mi preentrada, me voy a bailar. Entonces me va a dar igual el edema de pulmón de altura. No es que si yo he nacido en la altura soy invulnerable, no, no es así. También da a las personas que ya han nacido en la altura. Como dice entonces, un ascenso rápido, 24, 48 horas, y nos dice máxima incidencia la segunda noche en la altura, ¿no? Ahí es donde ya va a aparecer los síntomas. ¿Y qué pasa si yo ya he tenido este problema una vez? Entonces, si yo ya he tenido este problema, hay un 60% de probabilidades que me vuelva a dar. Entonces, si yo he viajado de, digamos, Lima, Perú, a La Paz, ya me ha dado mi edema de pulmón de altura, después he vuelto, ¿no? Cuando regrese tengo 60% de probabilidades de otra vez hacer un edema de pulmón de altura, ¿ya? Después hay genes que se van heredando, por eso nos dice agrupaciones familiares, vamos a ver más adelante esto, y como nos comenta, hay una base genética. Lo que sí nos trata de recalcar es que no es por el corazón está normal, trabaja a sus ritmos, genera su volumen sistólico normalmente, el problema es los pulmones. Entonces el corazón está tranquilo.
Muy bien, entonces dentro de los factores de riesgo, aquí tenemos una tablita que nos resume. Ya sabemos que es por ascensos rápidos, que hay componentes familiares, hereditarios y genéticos. Miren, nos dice, hay una heredabilidad de la hipoxia o de la respuesta de la presión arterial pulmonar a hipoxia del 50%. Esto quiere decir heredabilidad. Entonces, si yo he tenido este problema, puede ser que la mitad de mis hijos puedan tener también la misma susceptibilidad a generar el edema de pulmón de altura. Genes que están asociados. No sé si recuerdan el HLA. Es el antígeno leucocitario humano. Entonces, el sistema inmunológico también está asociado a este problema, pero no es determinante, no es que yo tengo alteración de mi sistema HLA, voy a hacer edema de pulmón de altura, no, es una combinación de muchos. Muy bien, nos dice que tiene un componente inmunogenético, pero no es el único. Entonces, ¿cuáles habían sido los otros factores de riesgo ya moleculares asociados al edema de pulmón de altura? Uno, variantes del óxido nítrico, principalmente su enzima, la ENOS, ¿no? Otro, alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteraciones del factor invisible de la hipoxia, ¿no? Alteraciones en la producción del surfactante pulmonar y alteraciones en el funcionamiento de las acoporinas, principalmente la acoporina 5. Entonces, estos elementos se ha visto que las personas que hacen edema de pulmón de altura tienen una predisposición gracias a estos genes o a estos sistemas que se alteran cuando existe hipoxia. Hay algunos más raritos, pero estos, son los más importantes. Muy bien, ya sabemos cuál es el desencadenante principal, el ascenso, ¿no? El ascenso a grandes alturas, ¿no? Por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Mientras más alto, más riesgo de desarrollar ese problema. También uno es hacer esfuerzo físico, ¿no? Entonces tiene lógica, si tú no puedes, absorber una buena cantidad de oxígeno porque la presión parcial de gases en el ambiente es baja, si tú fuerzas a tu organismo a actividad física, el poco oxígeno que está captando no va a ser suficiente para los tejidos. Entonces va a iniciarse una respuesta hipóxica en el organismo para tratar de captar más oxígeno. Y el problema de los pulmones es que trabajan diferente al resto del cuerpo. Normalmente, ¿qué pasa con, las extremidades, el riñón, el hígado, cuando baja el oxígeno? Cuando hay una disminución de oxígeno, estos órganos generan vasodilatación, es decir, poco oxígeno, inmediatamente se activan las enzimas, por ejemplo, la ENOS, para producir más óxido nítrico y que empiece a vasodilatarse las arteriolas para que llegue más sangre y más oxígeno hacia los tejidos. Esa es la respuesta normal. En los pulmones no sucede eso. Los pulmones, cuando tienen una disminución de oxígeno, responden haciendo vasoconstricción. Entonces, cuando el pulmón dice, tenemos poca concentración de oxígeno en los capilares, él dice, ya, haremos vasoconstricción. Y empieza a cerrarse los capilares o las arteriolas que van llevando la sangre a través de los alveolos, y esto reduce mucho más la oxigenación de la sangre, ¿no? Entonces imagínense, tenemos 10 caminos que llevan oxígeno y de los 10 caminos se cierran 5. Entonces va a haber menos cantidad de oxígeno que va a llegar hacia los tejidos porque se han cerrado los caminos en los pulmones. Esa es la paradoja de los pulmones, que responden de manera diferente al resto del cuerpo. Muy bien, se ha hablado de fenotipos que van a desarrollar este problema. Entonces tenemos el fenotipo 1 clásico, es la persona que asciende rápidamente, no está aclimatado y va a hacer una vasoconstricción pulmonar hipoxica exagerada. ¿Listo? El típico gringuito, ¿no? Viene, nunca se ha enterado, no le han dicho que tiene que cuidarse y empieza a hacer ejercicio, todo eso. Este problema se ha visto también en los montañistas. Les gusta a algunas personas ascender a las montañas, ¿no ven? Al Everest, ¿no? Les gusta, el peligro, morirse, entonces
se suben a las montañas. Y han visto ese documental, se han visto del Everest, está lleno de cadáveres ahí, de personas que han ido, no les han podido rescatar porque estamos a alturas grandes, 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar, entonces ya el rescate no llega, ¿no? Los dejan ahí congelándose, están ahí los cadáveres. Entonces, hay personas que hacen este tipo de actividades, ¿no? Pueden sufrir ese problema. Luego tenemos el fenotipo 2, que son los nativos. Digamos, todos han nacido aquí por el Alto La Paz. Alguien es de Santa Cruz, alguien es de un lugar que es de baja altitud. Nadie. ¿Vos? ¿No? Ya. Entonces, tú no eres este fenotipo, ¿no? Tú eres de menor altitud. Los que han nacido o son residentes en la altura y retornan, frecuentemente niños, ¿no? Pueden hacer también edema de pulmón de altura. ¿Listo? Entonces está. Luego tenemos ya fenotipo 3, dice altitudes moderadas, ocurre en altitud de 3.000 metros, ¿no? O sea, más abajo. Podría ser ya los paisitos que tenemos, ¿no? Yungas que vamos bajando, ahí, ¿no? Puede presentar susceptibilidad extrema, nos dice, por un patrón autosómico dominante, ¿no? Las personas que no han nacido en la altura extrema, a media altura, también pueden tener susceptibilidad. ¿Listo? Y hay otro grupo, nos dice, de personas, fenotipo 4, que son subclínicos. No van a hacer la disnea, nada de eso, pero sí, si se les toma una ecografía, nos dicen, puede haber edema detectable por ecografía, ¿no? Líneas que son líneas verticales que se van formando a partir de la pleura. Entonces, son personas que pueden hacer actividad física, no se sienten mal, no hay disnea, dolor de cabeza, hipoxia, nada de eso, solamente si se le hace un examen se puede encontrar líquido, pero tan relativamente normal. Muy bien, entonces ya sabemos, personas que ya les ha dado este problema tienen recurrencia del 60%, hay componente de heredabilidad, ¿no? Familiar al 50%, asociación con el sistema inmunológico, ahí están los genes del antígeno leucocitario humano, el DR6, el DQ4. Y nos dicen que puede haber posiblemente asociación del mecanismo inflamatorio. Entonces se ha visto que en estas personas hay una ligera leucocitosis, sus leucocitos se elevan. En el caso clínico, si se han fijado, el paciente tenía leucocitosis. Entonces uno diría, tiene infección respiratoria. No, no era infección respiratoria, simplemente era esto, ¿no? La elevación, vamos a ver más adelante en qué situación se produce, pero existe muchas veces elevación de los leucocitos, ¿no? Y aquí tenemos un cuadrito de la heredabilidad. Esta persona, digamos, tiene los genes susceptibles para el edema de pulmón de altura, digamos que es la mamá, entonces uno de los hijitos va a tener también esos genes, ¿no? Y luego sus nietitos también, ¿no? Entonces va transmitiéndose. Ahí están los cromosomas, ¿no? Nos dice el cromosoma 6, 6p21.3, entonces ese es el que está relacionado a estos antígenos leucocitarios humanos. Básicamente, ¿qué hacen? Es incrementar o empeorar lo que es el problema del edema de pulmón de altura. Pero no es que yo tengo ese gen, voy a hacer el problema, no, es poligénico. Son muchos genes que tienen que agruparse para desarrollar este problema. No es que tengo este ya, nunca más vuelvo a subir al alto. No, no es así. Muy bien, el otro problema nos decía, bueno, vamos a desglosar aquí cuáles eran estos genes asociados a este problema. Uno era el óxido nítrico y el sistema de angiotensina aldosterona. El óxido nítrico, ya sabemos que el óxido nítrico transforma la arginina en óxido nítrico gracias a una enzima que es la óxido nítrico sintetasa, lo llamada NOS, ¿no? Si es endotelial, entonces es la ENOS, ¿listo? Nos dicen que hay una variación de ese gen, que es el NOS3, que va a finalmente producir lo que es la ENOS, la óxido nítrico sintetasa endotelial, y tiene un polimorfismo, y ahí podemos ver, ¿no?, su alteración de aminoácidos, ¿no?
estas personas, gracias a ese cambio en aminoácidos, van a producir menos cantidad de óxido nítrico, lo que les hace susceptibles a este problema. Luego nos dice, existe menor biodisponibilidad de óxido nítrico, lo cual hace que los vasos pulmonares tengan mayor tendencia a hacer vasoconstricción. Luego nos dice, tenemos también alteraciones en este gen, DDH2, donde va a ocasionar la acumulación de este otro compuesto, el ADMA, que es un inhibidor endógeno del óxido nítrico. Entonces, tenemos dos problemas. Bueno, no se produce mucho óxido nítrico y aumenta también su inhibidor, el que impide que se forme, lo cual ocasiona que sea más susceptible la generación de la vasoconstricción. Y aquí en el dibujito vemos eso, ¿no? Como la arginina por la enos se transforma en óxido nítrico. Y el óxido nítrico por la GMP cíclica entonces genera relajación o vasodilatación en lo que es las arterias de los pulmones. ¿Listo? Pero cuando esta enzima tiene una alteración, que estamos viendo ahí, o aumenta este inhibidor, entonces se reduce el óxido nítrico, se reduce su segundo mensajero y ya no hay esta relajación o vasodilatación y las arterias pulmonares entran en vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción y resistencia o aumento de la resistencia pulmonar. Aquí tenemos un dibujito que nos muestra justamente estos genes, ¿no? El NOS3 y el DDH2, que están relacionados al sistema del óxido nítrico para que exista vasoconstricción. Luego, nos dice también que estas personas que son susceptibles, se ha visto que su enzima convertidora de angiotensina tiene también una susceptibilidad. Nos dice el gen ACID del genotipo DD también incrementa los niveles de enzima convertidora de angiotensina. ¿Y esto qué va a hacer? Va a transformar mucho más rápido y de manera más potente lo que es la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es responsable de la vasoconstricción pulmonar y retención de agua y sodio. ¿Listo? ¿Qué genes están asociados a esto? Nos dice el AGT y ahí nos da su nombre, ¿no? M23-5T, el AGT1. ¿Listo? Pero en resumen, en estas personas su enzima convertidora de angiotensina está mucho más activa y está generando mayor formación de angiotensina 2. Entonces, la función, ya saben, ¿no? La angiotensina 2 va a generar vasoconstricción, principalmente en este caso en los pulmones. Y a nivel de los riñones va a generar retención de agua y de sodio, ¿no? Que va a incrementar el problema. Aquí en la tablita les muestro los genes que hemos ido comentando. Muy bien, entonces hemos visto que hay dos elementos que están muy susceptibles en estas personas que va a ocasionarles un edema de pulmón de altura, ¿no? La disminución del óxido nítrico y también aumento de su inhibidor. Y otro es mayor actividad de la enzima convertidora de angiotensina que genera mayor formación de angiotensina 2 con vasoconstricción. Luego, otros genes relacionados en estas personas que están generando lo que es el edema de pulmón de altura. Nos dice, también otro elemento involucrado es el factor inducible por la hipoxia. Esto lo han debido escuchar cuando se hablaba de fisiología renal. En fisiología renal había lo que era la formación de la eritropoyetina. Entonces, ¿cuál era el estímulo para que se produzca esta hormona que es la eritropoyetina en los riñones? Que se active este factor, ¿no? Factor inducible de la hipoxia. Entonces, bajaba la presión parcial de oxígeno en la persona, los riñones producían el HIF y esto iba hacia lo que es el... Bueno, en los riñones se producía luego la eritropoyetina que iba hacia la médula roja para que se produzcan más eritrocitos. Entonces nos menciona, ¿qué pasa con el factor inducible de la hipoxia? Ahí nos dice también una alteración en dos genes, ¿no? El factor inducible de la hipoxia 1-alfa y el 2-alfa con su gen FLN1, ¿no? ¿Qué va a pasar? En la normoxia, entonces, normalmente el oxígeno va a formar estos derivados, los PHDs, los cuales no van a activar al factor inducible de la hipoxia. El factor inducible está inactivado. Por tanto, si está la proteína, se degrada o no se va a activar. Entonces, cuando hay una buena oxigenación, está dormidito el HIF. ¿Qué pasa cuando estas personas no pueden generar una buena oxigenación de sus tejidos?
base va a activar otros genes. Dentro de eso, nos dice, está el factor de crecimiento del endotelio vascular y la eritropoyetina, ¿no? Pero aparte de eso, vamos a ver que va a activar también a los anteriores, que es lo que es la angiotensina 2. Bueno, el resultado, cuando hay una hipoxia, hay un aumento en la activación del HIF-alfa, el 1-alfa y el 2-alfa, lo cual genera vasoconstricción pulmonar y remodelación vascular. Es decir, que las arterias van a engrosar su capa muscular, se van a volver más gruesas, más reactivas, y ya de entrada hacen vasoconstricción. ¿Listo? Ese es otro gen que está asociado al edema de pulmón de altura. Otro, el surfactante. El surfactante, como ustedes recordarán, evita que se colapsen los alveolos y impide que la capa líquida que cubre el alveolo empiece a generar retención, que se acumule el agua en el alveolo. Entonces, tenemos aquí el neumocito tipo 2 y aquí está el neumocito tipo 1, células más planas, más pequeñitas, ¿no? Y el líquido alveolar que está cubriendo la pared alveolar sin generar colapso y que permite la hematosis tranquilamente. Cuando existe el edema de pulmón de altura, nos dice, y estas personas tienen surfactante de este tipo, SFTPA1, el A2 y el PB, entonces estos dejan de funcionar, dejan de impedir el colapso alveolar. Entonces este surfactante, que es diferente, se va a desactivar y el alveolo va a empezar a llenarse de líquido y se va a colapsar. Entonces las personas que tienen este tipo de surfactante son susceptibles al edema del pulmón de altura, ¿no? Se reduce la tensión superficial y se genera un colapso alveolar. Entonces es otro elemento que hace susceptible a las personas. Luego, acoporina 5. La acoporina 5 nos dice está ubicado en los neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1, ¿ya? Entonces, normalmente cuando hay exceso de líquido en el alveolo, esta acoporina 5 va introduciendo el líquido al neumocito tipo 1 y después se elimina hacia el espacio intersticial. Pero en estas personas nos dice que hay un defecto en las acoporinas de tipo 5, reduce la reabsorción de agua y por tanto el agua se acumula en el líquido alveolar, ¿no? Como estamos viendo aquí. Entonces tenemos dos problemas. Uno, el surfactante que se desactiva cuando hay una hipoxia, y otro, la malfunción de las acoporinas de tipo 5, que no reabsorbe el líquido de los alveolos y este alveolo se va llenando de agua y genera el edema de pulmón de altura. Luego, otros problemas. Tenemos este gen, el BMPR2, nos dice que va a interactuar, bueno, es un receptor, ¿no? Y nos dice está asociado a mayor reactividad vascular y remodelado, ¿no? Entonces permite más vasoconstricción y más engrosamiento de la capa media. Otro gen, el KCNA5, nos dice está relacionado a los canales de potasio y por tanto se van a cerrar, nos dice, y esto va a generar un proceso de despolarización. Normalmente el potasio, ¿qué función tiene en el potencial de acción? Eso, ¿no? El sodio es despolarización y el potasio es repolarización. Ahora, ¿qué pasa cuando el potasio va aumentando en la célula? Por ejemplo, ustedes saben, la bomba de sodio y potasio está trabajando constantemente, ¿no? Entonces, lo mismo, si hay un exceso de potasio en la célula, existen unos canales de potasio que van eliminando el potasio extra, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el potasio empieza a aumentar y aumentar y aumentar? ¿No? Normalmente debería estar en 140 miliequivalentes dentro de la célula. ¿Qué pasa si sube a 150, 160, 170? Ese potasio que se está acumulando dentro de la célula actúa por su carga como si fuera sodio. O sea, lo que está haciendo es despolarizar la membrana. Y al generar una despolarización de membrana, va a activar a su vez a los canales de calcio. Y una vez que el calcio ingrese, va a ocasionar contracción muscular. Pero esto, ¿dónde sucede? En las fibras musculares lisas de la arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar
en sus células musculares, sus canales de potasio son susceptibles, nos dice, a la hipoxia. Cuando la persona tiene baja presión de oxígeno o hay baja concentración de oxígeno, eso ocasiona que se cierren sus canales de potasio de sus células musculares y eso va generando aumento de la positividad de la membrana hasta que se genere un potencial de acción y genere entrada de calcio y vasoconstricción. Esto en personas también susceptibles. Otro gen, nos dice el HCP70, genera o está relacionada a las proteínas de choque térmico. ¿Cuál es su función en este problema? Protege contra el estrés celular e inflamación. Y en estas personas también existe una deficiencia de este gen. Por tanto, la inflamación y el estrés rápidamente producen el problema del edema de pulmón de altura. Como pueden ver, son varios, ¿no? Varios involucrados en este problema. Muy bien, veamos ahora qué es lo que sucede. La persona, digamos, llega aquí a la altura, se produce primero la fase rápida, donde en la persona que es susceptible al edema de pulmón de altura, hay inhibición de los canales de potasio, voltaje dependientes, hay apertura de canales de calcio y entrada de calcio al músculo liso. Esto que ocasiona que las arterias empiecen ya a hacer vasoconstricción. Después, la fase sostenida. Esta es una arteria pulmonar, digamos, normal, pero cuando empieza toda esta situación, fíjense, se reduce la luz de la arteria y se engruesa lo que es la pared de la arteria pulmonar. Entonces, eso es el remodelado vascular agudo con engrosamiento de la íntima, también de lo que es la capa media. Hay una reducción de óxido nítrico y un aumento de la endotelina 1. ¿Qué es la endotelina 1? Una citocina que genera vasoconstricción, ¿no? Es la sustancia antagónica del óxido nítrico. Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la presión de la arteria pulmonar puede incrementar por todo esto hasta un 100%. La pregunta, ¿se recuerdan cuál era la presión de la arteria pulmonar? La presión sistólica era 25 milímetros de mercurio, ¿no? Y la diastólica 8, ¿no? Y su presión arterial media estaba por los 13,6 milímetros de mercurio, ¿no? Imagínense, puede ocasionar que la arteria pulmonar tenga una presión de 50 milímetros de mercurio, solamente este proceso. ¿Y eso qué se llama? Hipertensión pulmonar. Entonces ya han conocido lo que es la hipertensión sistémica, ¿no? Arterial sistémica. Ahora ya saben que también existe hipertensión arterial pulmonar. Y estos dos son diferentes, ¿no? La sistémica, ya han visto factores de riesgo, ¿ve? Hay primaria y secundaria. Y la arteria pulmonar también puede generar su propia hipertensión. En este caso se está produciendo en el edema de pulmón de altura. Muy bien, entonces como pueden ver, a esto que más se va a sumar, nos dice la hiperreactividad vascular. Ya sabemos que hay menos producción de óxido nítrico, va a aumentar la producción de endotelina 1, que es vasoconstrictor, entonces la regulación que debería haber entre estos dos va a desaparecer. Menos óxido nítrico y más endotelina tipo 1. ¿Qué más se está alterando en esta persona? Existe mayor producción de angiotensina 2 por el excesivo trabajo de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? También existe desequilibrio de los canales iónicos, el canal de potasio se cierra, se abren los canales de calcio, después hay estrés oxidativo, se producen las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Bioquímica del recordador, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo. Entonces son especies reactivas. Y estos también nos dicen, tienen función al reducir la cantidad de óxido nítrico, lo van transformando en peroxinitritos. Entonces estos también favorecen a que el óxido nítrico se reduzca. ¿Listo? Muy bien, entonces el círculo vicioso. Hay hipoxia. La hipoxia genera vasoconstricción pulmonar exagerada, disfunción endotelial con reducción del óxido nítrico, producción de especies reactivas de oxígeno que destruyen al óxido nítrico que está todavía por ahí, activación, esto también genera activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y endotelina 1,
y hay una vasoconstricción sostenida y eso genera más hipoxia y más hipoxia genera más vasoconstricción pulmonar. Entonces, cada vez esto va empeorando. Por eso decía su prevalencia de mortalidad, una vez que empieza esto, era del 50%, ¿no? Entonces, cada vez es mucho más grave. Muy bien, entonces, ¿qué pasa después? Ya hemos visto que la presión de la arteria pulmonar está aumentando, las arteriolas pulmonares están aumentando, hay muchas citocinas que están generando vasoconstricción y al final, ¿qué va a ocasionar? Nos dice normalmente esto es la barrera alveolo-capilar, ¿no? ¿Se recuerdan? Aquí tenemos lo que es el capilar pulmonar, ¿no? Con sus eritrocitos, el endotelio vascular, su membrana basal, el intersticio pulmonar, la membrana basal de lo que es los neumocitos, ¿no? Y el espacio alveolar. Entonces, todo esto más o menos unos 0,5 micrómetros, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Con el aumento de la presión de la arteria pulmonar nos dice hay ruptura focal del endotelio, es decir, se va separando esas células, se van rompiendo algunas, hay desgarro de la membrana basal y ruptura de los neumocitos tipo 1 que están cubriendo los alveolos. ¿Y esto qué va a ocasionar? La salida de líquido plasmático hacia el alveolo, ¿no? Salida también de quiénes? De los eritrocitos. Entonces, si esta persona que ya tenía edema de pulmón de altura empieza a toser y en su tos ya aparecen manchas rosadas, entonces está pasando esta situación, se están rompiendo esos capilares alveolares y la persona ya está botando eritrocitos. No es sangre como tal, pero ya están los eritrocitos en ese líquido del esputo que tiene la persona. Muy bien, entonces normalmente esto debería ser lo que representa una